tal? Me da mucho gusto recibirles a través de la señal de Radio Televisión de Veracruz en esta oportunidad que tenemos de encontrarles, sobre todo en las plataformas digitales y claro, a través del 26.1, que es nuestro canal abierto para la audiencia, para las familias de Veracruz y de otros puntos a donde estamos llegando en este momento. Gracias por acompañarnos, gracias por estar en esta ocasión con nosotros, con nosotras. Hoy que hablaremos de un tema bastante peculiar, un tema que ha dado mucho que hablar en las mesas seguramente de las familias de Veracruz y de otros puntos, pero también en las instituciones, en la educación. ¿Qué pasa con nuestro lenguaje? Tenemos muchas palabras. ¿Cuántas utilizamos realmente? El español es tan rico, pero se va transformando. Y hoy, lenguaje incluyente es el tema que tenemos aquí en Sororidades. Bienvenidos, bienvenidas. Iniciamos. El lenguaje es una expresión de nuestro pensamiento, un reflejo de los usos y costumbres de una sociedad y cultura determinada. Por ello, por mucho tiempo, el lenguaje ha sido también fuente de violencia simbólica, una herramienta más a través de la cual se ha naturalizado la discriminación y la desigualdad que históricamente ha existido entre mujeres y hombres, las cuales tienen su origen en roles y estereotipos de género, que limitan y encasillan a las personas, partiendo de sus diferencias sexuales y biológicas. Dado que por mucho tiempo la sociedad justificó las relaciones desiguales entre mujeres y hombres, confiando a las mujeres a las actividades del hogar, la atención de las hijas e hijos y al rol reproductivo y de cuidados. No es de extrañar que el lenguaje que por años hemos utilizado esté caracterizado por expresiones sexistas y excluyentes, que han invisibilizado la presencia de la mujer y especialmente su participación en muchos de los ámbitos públicos en que hoy son también grandes protagonistas. De esta problemática y del impacto que inevitablemente tiene el uso del lenguaje en nuestro desarrollo como sociedad, es que surgió el lenguaje incluyente, el cual establece nuevas reglas que se adaptan a una sociedad igualitaria y que fomentan una cultura del respeto y la no violencia hacia las mujeres. Pero, ¿cuál es la importancia del uso del lenguaje incluyente? Muchas formas de lenguaje y expresiones sexistas que abundan en nuestro vocabulario, las cuales han pasado de generación en generación, perpetuando patrones de comportamiento, construyendo estereotipos de género, asociando a las personas con roles y expectativas sociales en torno a lo que deben de ser, hacer las mujeres y los hombres. De esta forma, el lenguaje sexista o excluyente ha reforzado la idea errónea de que las mujeres tienen un papel de inferioridad o subordinación con respecto al hombre. Estas formas sutiles de desvalorización de la mujer en el lenguaje son las que en el inconsciente colectivo suman a las muchas formas que contribuyen a reforzar la desigualdad y, en el peor de los casos, a justificar la violencia ejercida hacia las mujeres. Y precisamente para hablar de este tema, saber cuántas palabras utilizamos de nuestro español, las nuevas generaciones cuántas, se dice que quizá entre 500 o 1000 palabras utilizamos de muchas que hay, de más de 400 millones de personas que hablamos el español en el planeta, y las nuevas generaciones incluso llegan a hablar hasta 250 palabras. Y ahora hablamos del lenguaje no incluyente, del lenguaje que es sexista, pero hablemos del lenguaje incluyente también. El día de hoy me está acompañando y me da mucho gusto recibir aquí en el estudio de Sororidades a Naldi Patricia Rodríguez Lagunes. Ella es comisionada presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que es el IVAI. Naldi, muchas gracias. ¿Qué tal? Gracias por venir. Gracias por el espacio. Gracias también por la tu invitación. tiempo. Al contrario. Y también Angélica Alejandra García Romero. Ella es instructora del Servicio Público de Carrera y que hoy también nos acompaña. Muchísimas gracias. Un placer estar aquí. Gracias. Alejandra. Nuevamente nos encontramos. Que con ella, por cierto, estuvimos hablando del tema del lenguaje incluyente en un taller que da buenísimo y que además, junto con las instituciones públicas, con la profesionalización que debemos ya de tener como sociedad, pues de entrada, ¿qué es el lenguaje incluyente? Porque hay que darnos como esta formación desde el inicio, ¿no? ¿Qué es? Así es. Se le ha conocido con muchos nombres. Lenguaje incluyente, lenguaje no sexista, lenguaje con perspectiva de género, lenguaje no binario. Te lo puedes encontrar con diferentes denominaciones, pero de manera general podríamos decir que es una invitación a replantear y repensar el mensaje que queremos externar bajo la línea del respeto, bajo la línea de considerar
que las personas somos iguales. Así es. Entonces, si hay una etiqueta que nos vamos a poner, va a ser justamente esa. Somos personas, merecemos ser tratadas con dignidad, y entonces es cuando las palabras cobran sentido, más allá de su definición literal, cobran sentido en este ámbito de cómo yo, Alejandra, voy a personalizarlas y voy a hacer de ellas una característica que me defina cuando las uso, cuando las leo, cuando las escribo para que alguien más me lea. Es que hablar nos representa al final de cuentas. ¿Cómo hablamos actualmente? ¿Cómo nuestro lenguaje se ha ido transformando, se ha ido modificando? ¿Esto es para bien? Se puede modificar efectivamente, como lo que estás comentando, el lenguaje es flexible. Luego por ahí teníamos, recuerden, la disputa de la Real Academia que no quería admitir presidenta, ya está presidenta. Nosotros, por ejemplo, una servidora desde que entró al cargo se identifica como presidenta, ¿no? Comisionada presidenta. Sin embargo, el lenguaje creo que es flexible y se va adaptando a la sociedad y se va modificando. Hay tantas palabras que a lo mejor decían nuestros abuelitos, abuelitas, y ahorita ya no las estamos utilizando, las dejamos en desuso, ¿no? Entonces creo que el lenguaje sí es flexible, pero tenemos que trabajar en la sensibilización de estas nuevas generaciones y también, bueno, trabajar en el caso de nosotros desde las instituciones públicas. Porque se ha vuelto una sociedad vulnerable, porque tenemos grupos vulnerables, porque la sociedad va creciendo y vamos teniendo esta empatía, ¿no? Esta realidad en la que estamos actualmente, incluso hasta como medios de comunicación debemos de tener esta responsabilidad de que llegamos a las masas, llegamos a las audiencias, pero también llegamos con este lenguaje que debemos de mantener muy empático. Y tienes toda la razón. Recordamos cómo hablaban o cómo se escribían aquellos libros, ¿no? Con este lenguaje que actualmente no utilizamos, ni siquiera, incluso podemos utilizar una palabra y dices, ¿qué me dijiste? Porque no sé qué me quisiste decir. Entonces, esta transformación sí ha sido para beneficio, pero ¿por qué nos cuesta tanto aceptar el lenguaje incluyente? Yo creo que mucho parte de la desinformación y del desconocimiento. De entrada, el desconocimiento de nuestro propio lenguaje. El español es maravilloso, es un lenguaje muy rico que tendríamos que conocer, que tendríamos que enamorarnos de él. Independientemente de la formación académica que tengamos, pues es nuestra lengua materna. Entonces, desde ahí, qué tan amplio es mi vocabulario o qué tan limitado también puede resultar ser, porque eso es lo que se proyecta. Entonces, si yo no conozco la herramienta básica, que son las palabras, pues evidentemente hablar de lenguaje incluyente en donde hay que replantear el mensaje, pues va a ser todavía mucho más complejo. Si yo tengo un vocabulario amplio, pues no hay que replantearnos una situación complicada, al contrario, va a surgir de manera natural a partir de las palabras que ya usamos todos los días, solo que ahora las voy a decir de una manera distinta, con una connotación mucho más respetuosa, mucho más humana, mucho más sensible a las diferencias que nos caracterizan a esta población también tan diversa que hay en México y en el mundo. ¿Cuántas palabras se conocen? ¿90,000? ¿Alrededor de 90,000 palabras? Pues el grupo de lingüistas habla de que en el diccionario del español hay aproximadamente 300,000 palabras. Eso sin hablar de todas las conjugaciones verbales, porque bueno, ahí aumentaría todavía más. Pero bueno, de eso, ¿qué tanto utilizamos pensando que tenemos el hábito de la lectura? Apenas un 1%. Entonces, si no tengo el hábito de la lectura, pues ese índice todavía se reduce de manera significativa. Tenemos que leer, tenemos que estudiar el español, pero no con este miedo a las palabras, sino al contrario, con una cercanía mucho más palpable con respecto a la realidad. Al final del día, las palabras son ese cristal que nos permiten mirar y explicarnos la realidad. Y es que saben que de repente decimos lenguaje incluyente y hasta sentimos como que nos jalan del cabello. Y lenguaje incluyente, no hay que tenerle miedo. Explicar como el por qué, agregaría a lo que bien ya comentó, ¿por qué lo vamos a utilizar? Porque si no lo utilizas, ejerces una discriminación, porque no te estás visibilizando, porque a veces hasta las propias mujeres nos excluimos de este lenguaje incluyente, no solo los hombres, que también lo hacen, ¿y por qué? Sí, porque tienes que visibilizar. Y ya lo hemos dicho recurrentemente, lo que no se ve, no se nombra.
Y si no lo nombras, pues no lo estás identificando, no estás visibilizando como cuando hay un problema, ¿no? Si no lo reconocemos, que es el primer paso, ¿no? Para poderlo atender, pues no estamos haciendo nada, ¿no? Entonces, eso es importante también decirles a las niñas, a las jovencitas y bueno, a quienes también estamos ya como servidores y servidoras públicas, porque sí lo vamos a incluir y porque sí nos vamos a sumar a este lenguaje. Fíjate que hablando de esto, mencionábamos, entonces el lenguaje incluyente de repente llega a ser, o el lenguaje no sexista, ha llegado a ser hasta violento, ¿no? El hecho de no promover este tipo de lenguaje, porque cuántas veces, vamos, nosotras hemos crecido en un lenguaje masculino totalmente. Sí. Y en algún momento hasta se normalizaba el hecho de decir, me tocaba conocer a compañeras mías, soy conductor, podemos decir conductor Carla, ¿no? O podemos decir presidente Naldi, en fin, ¿no? Podemos decir instructor Alejandra. Vamos a darle este contexto porque además las palabras sí existen y hay que modificarlo, pero sí es una manera bastante fácil. Comentaba hace un momento, decimos lenguaje incluyente y hasta nos quedamos como en shock. No, ya van a empezar, son feministas, ya van a empezar con sus rollos de mujeres. Es una moda, es también una moda, es que está de moda el tema y entonces... Pero es que eso no tiene nada que ver. No es moda. Todo eso es lo que hay que desmitificar. De entrada no es una moda, esto llegó para quedarse. Ahora hay que conocerlo, sin duda. Y lo que bien comentabas, hay un masculino genérico que tenemos bien arraigado en la mente y en el alma y en el cuerpo, y por eso nuestras palabras a veces pues lo sacan. Te puedo confesar que a pesar de todos los años que llevo impartiendo el curso, todavía me descubro hablando en este masculino genérico. Y entonces es donde hay que hacer un alto, replantear el mensaje, repensarlo y hacer las correcciones necesarias cuando me percato que en el mensaje sí está presente la participación de una o de varias mujeres o de personas de la diversidad sexogenérica, porque también a veces nos quedamos solamente en este sistema binario. Y entonces también hay que darle visibilidad a todos los grupos heterogéneos que conforman una sociedad. Y en el caso, Carla, del tema de las instituciones públicas, decirlo que es una obligación que tenemos, porque luego no es que quiera o no quiera, o sea, está en tratados internacionales, está en la ley, está en la ley general, pues no sé otras instituciones, pero yo creo que en los últimos 10 años ya hemos venido, pero a pesar de que ya lo hemos estado diciendo, a ver, no es moda, lo tenemos que acatar. En el caso de nosotros como autoridad tenemos ya que utilizar este lenguaje incluyente o con perspectiva de género, como bien decíamos que se le ha llamado de diferentes formas, ya lo tenemos que aterrizar, ya lo tenemos que hacer en oficios, ya lo tenemos que hacer también en la información, en el caso de una servidora que ve el tema de acceso a la información, en la información que se brinde a la ciudadanía, también tiene que estar este lenguaje incluyente y esta perspectiva de género en eso que estemos brindando. Y es que además, bueno, no hablamos solamente de mujeres, hablamos de grupos vulnerables como la comunidad LGBTIQ+, hablamos también de personas discapacitadas, hablamos también de los géneros, del género no binario, por ejemplo, que ha sido ahora muy atacado, me atrevo a decir, con esto del lenguaje, porque ellos están proponiendo una manera de comunicación en general, pero nos rehusamos. Todavía la sociedad nos rehusamos y tenemos que hacerlo. Y es que sí, va como de la mano, desde la manera personal, pero también desde instituciones públicas, desde las capacitaciones que tiene que haber. O sea, es todo un tema que tenemos que hacer. No nada más es para mujeres lo del lenguaje no sexista. Exacto. Es un tema que nos involucra a todas las personas. Sí. En este caso, bueno, específicamente a quienes hablamos el español. Y entonces me queda claro que es una cuestión histórica, social y cultural y que los cambios van de poco a poco. El lenguaje incluyente es esta invitación al respeto, pero si nos quedamos solamente en la invitación estaríamos bien limitados. Esto tiene que llevar a la acción. Porque también podríamos caer en la otra trampa. Bueno, como uso lenguaje incluyente, pues ya cumplí con la perspectiva de género. No, apenas la perspectiva de género no es parte de nada más. Exacto, te brinda el lenguaje incluyente como un mecanismo para poner sobre la mesa aquello que antes no se veía, no se hablaba, no se le daba solución, no se le trataba como tal y con el respeto que se debía hacer. En cambio ahora, bueno, pues ya por lo menos se menciona, ya por lo menos se analiza, ya por lo menos existe este proceso de reflexión, porque a eso nos está invitando el lenguaje, a la reflexión
de cuáles son las circunstancias que como sociedad nos siguen doliendo, nos siguen causando conflicto y que habría que transformar. Y un primer mecanismo de transformación, pues son las palabras. Sí, totalmente. Sobre todo el respeto. Muchas veces nos hemos topado, a lo mejor les ha tocado, conocemos a personas y proponemos el lenguaje incluyente, a lo mejor en algunos documentos, en algunos comunicados, en fin, ¿no? En las redes sociales. Boletines, ¿no? en las redes sociales. Boletines, etcétera, etcétera. Y de repente es, yo no voy a escribir así, yo no voy a hablar así, yo no voy a hacer desdoblamiento de palabras, yo no voy a hacer este tipo de cosas. Dijimos, ok, quizá en ese respeto que nos debemos como personas está bien. Respeto que no lo hagas quizá en tu casa o quizá de manera personal. O quizá en tus redes, ¿no? O quizá en tus Pero redes. si es una red institucional, Claro. ahí sí es lo que te decía, estamos obligados a implementar este lenguaje incluyente. Y es No que sexista. las capacitaciones son súper importantes. Vemos, por ejemplo, en el IBAI, que están haciendo tantas capacitaciones por parte de Cefiplan, por parte de manera de muchas otras instituciones que lo están haciendo, sí se va notando. ¿Quiénes son las personas que más dicen, yo no lo voy a utilizar? ¿Quiénes son? ¿Más hombres o más mujeres? Creo que sí, sigue habiendo una resistencia todavía por parte de los hombres, pero también hay mucha gente que se ha sumado a partir del acercamiento al tema. Lo que te decía, el desconocimiento es básicamente lo que me hace tener el prejuicio y ver el tema con cierta actitud negativa. Pero una vez que se da a conocer y dicen, caramba, pues no nada más es el desdoblamiento, no nada más es las y los. Oye, también tienes palabras genéricas y también tienes pronombres genéricos. Y me doy cuenta que son términos que sí he utilizado sin saber que era lenguaje incluyente. Oye, ahí mencionamos, Entonces, hay que sacar nuestro librito y nuestro diccionario de sinónimos. Sí, claro. Porque hay una gran variedad, ¿no? De ejemplos que se pueden hacer incluyentes. Sobre todo, entramos un poco en duda cuando se trata de oficios o de profesiones y de momento, caramba, ¿cómo se dice en femenino? Pues ahí tienes el instrumento válido. Vete al diccionario porque también entendemos que nos apegamos a lo que dice la RAE porque es la institución que regula la lengua. Sí. Entonces sí, vamos a consultar el diccionario y vamos a salir de la duda. Una palabra que ha causado mucho ruido es presidente y presidenta, ¿no? Y entonces mucha gente en los cursos me dice, es que presidenta no se vale. ¿Cómo de que no? Vamos a buscarlo en el diccionario. Ya está. ¡Sorpresa! Sí, ya está. Pero tiene poco, ¿no? La RAE Exacto. tampoco lo quería. Sí, también incluir. hay mucha Pero resistencia. es Ha habido bueno. resistencia incluso de la Real Academia Española. Sí, ya incluyeron Sí. cantinflear como un verbo y Claro, resetear también. y otros tuitear, ¿no? Tuitear Por también. ejemplo, se ha adaptado a los nuevos tiempos, igual Claro. se tiene que adaptar al lenguaje incluyente. Sí, por pues porque supuesto. presidenta no. Sí, en el lenguaje formal, si tenemos dudas, pues nos vamos al instrumento, que es el diccionario. Pero al final del día, pues la lengua nos pertenece al grupo de hablantes, a ti, a mí, a todas las personas que nos apropiamos de este instrumento maravilloso y que lo volvemos tan personal. Y entonces por eso la RAE saca diccionarios cada año, porque las palabras no son un producto acabado, se van renovando, se van transformando y esas actualizaciones se ven reflejadas en los diccionarios. Si tú consultas el diccionario de cuando ibas a la primaria, pues evidentemente no vas a encontrar esas actualizaciones. No, y a eso iba, por Pero ejemplo, en bueno, esos libros hay de la otros primaria mecanismos. que nos tocaba estar hojeando y estudiando y conociendo, pusimos la historia del hombre, los descubrimientos del hombre, y todo era hecho por el hombre, ¿no? Y poco a poco nos vamos dando cuenta de que de repente sale una lista de científicas y sale una lista de astronautas mujeres y sale una lista de... Y dices, ¿y dónde estaban? Estaban invisibilizadas, como en dices. nuestros No se nombraban. No se nombraban, ¿no? Y como dices, lo Sí. que no se nombra... No se ve, existe, no no se ve, existe. no hay. En este caso, por ejemplo, para las instituciones públicas, Presidenta, el trabajo que hay, por ejemplo, ahora con el género no binario, en esta modificación que hay del lenguaje, ¿trabajan con ello también? Nosotros estamos trabajando desde el Sistema Nacional de Transparencia y le acabamos de presentar hace unos días, unas semanas, una guía precisamente para el uso del lenguaje incluyente no sexista. En esa es la que estamos trabajando, incorporando, la presentamos a diferentes asociaciones civiles. Y es parte, te reitero, del Sistema Nacional de Transparencia. Como órgano garante local nos aglutinamos en este sistema. Se trabajó desde ahí, desde la coordinación de género,
que existe en este sistema, y es lo que estamos impulsando. Decirte también en el tema de las obligaciones de transparencia, que es la información que suben todas las instituciones públicas. Hay más de 8,000 instituciones públicas en todo el país. En el caso de Veracruz somos 394 instituciones públicas, en el que nosotros vigilamos desde el IBAI, y se acaba también de aprobar hace unos días y va a entrar en vigor ya. Se tendrá que subir la información en el mes de julio, información precisamente, que la información que está pública, que está en nuestros portales de transparencia, que le llamamos, sea utilizando lenguaje incluyente y sea también desagregando la información. Es decir, sexo, género y cómo se identifica la persona, ¿no? Sí. En ese sentido, te digo, aplicará a partir de julio, y ya está disponible la información en este portal, la página nacional de transparencia, y en todos los portales de las instituciones públicas a partir del mes de agosto. Creemos que es un avance importante que estamos dando desde los institutos locales de transparencia y acceso a la información, para que precisamente la información oficial que esté pública y que esté accesible a la ciudadanía tenga ya esta perspectiva de género. Y que además esta guía se puede descargar. Sí, la guía que presentamos está en internet, está descargable desde nuestro portal www.ibai.org.mx, ya me aventé el comercial. No, muy bien. Y también tenemos un micrositio donde estamos trabajando que le denominamos Transparencia Naranja. Transparencia Naranja es un espacio virtual donde están interactuando 24 instituciones públicas, desde institutos municipales de las mujeres, el Congreso del Estado, el mismo IBAI, el ORFIS, otros órganos, y ahí lo que tratamos de visibilizar es las acciones que ya desde las instituciones públicas están haciendo a favor de la mujer o para tratar de atender, erradicar violencias contra las mujeres, y darle una ruta a las personas, mujeres que puedan ingresar, de dónde tienen que acudir en caso de ser víctimas de algún tipo de violencia. Bueno, y es que va de un todo, es un todo. O sea, va a erradicar las violencias, porque además el no hablar con un lenguaje incluyente es una violencia, es un tipo de violencia, lo mencionábamos. Tener esta perspectiva de género ya desde nuestras casas, desde nuestras escuelas, desde nuestras instituciones, desde nuestra vida diaria, lo hemos estado viendo y hemos estado ahora avanzando. Sí nos ha costado, sí, quizá no nos vamos... Esperemos que sí nos toque ver este cambio del cual se está haciendo esta lucha, pero hablando de esta lucha en el lenguaje, ¿nos va a modificar en la cultura? ¿Sí va a trabajar? O sea, ¿la cultura va a cambiar con el lenguaje incluyente? Totalmente. O sea, las palabras transforman nuestra realidad y al mismo tiempo nuestra realidad transforma las palabras. Entonces es un proceso como que de ida y vuelta, de retroalimentación, y sin duda el lenguaje incluyente tiene mucho que sumar para erradicar las formas de violencia. A veces queremos combatir la violencia que hay afuera y pues hay que empezar desde la interna. Desde con qué palabras te hablas, con qué palabras le hablas a tu círculo inmediato, sí, que cantamos, que escribimos, que estamos reproduciendo, a veces sin pasar por el filtro del análisis, y cuestiones que son tan cotidianas y que a veces están tan cargadas de violencia, y hasta que nos sentamos a reflexionar, caramba, esto no era tan bonito, ni tan romántico, ni tan amoroso, no, y mucho menos respetuoso. Era violento al 100%. Totalmente violento, ¿no? Sí. Pero está tan disfrazado en este humo de romance, de conceptos, que es ahí donde el análisis te da la posibilidad de llevar a cabo una transformación. Y la transformación institucional es muy fuerte cuando se lleva a cabo, sí, mediante el lenguaje, acompañado de las acciones. Todavía nos cuesta, por ejemplo, a las mujeres quitarnos el androcentrismo, o sea, el hecho de hablar en masculino, todavía nos cuesta a nosotras. Por ejemplo, les ha tocado quizá con nuestras familiares, con nuestras amigas, con nuestras hermanas, tías, con nuestras madres, hablar en este lenguaje incluyente, y que, ¿cómo les decimos? ¿Cómo nos acercamos a decirles a ellas? Momento, hay que irnos cambiando este chip de lenguaje. ¿Nos cuesta todavía? Sí, bueno, yo en lo personal considero que sí nos cuesta, lo he vivido, ¿no? Ya uno mismo a veces te das cuenta que dices, chin, ¿no? Lo tuve que haber dicho mejor, o lo pude haber dicho así, ¿no? Pero yo creo que ya estamos avanzando un poquito en las nuevas generaciones. Yo tengo 2 jovencitas de nivel secundaria, 2 niñas, primaria y secundaria. Y la pequeña, la que iba en primaria hace algunos años, en un Día del Niño, me dijo, Día del Niño, y la niña, mamá, porque lo que no se ve, si no lo nombras, no se ve, me dice. Entonces, no, Día de la Niña y del Niño.
por favor. Entonces, y era muy pequeñita, o sea, tenía yo creo 6 añitos, ¿no? Y yo todavía no le había dado terapia de lenguaje incluyente, no fue al contrario. Exacto. Sí. Ella ya lo traía muy claro, ¿no? Muy identificado. Es que si no se nombra, no se ve y entonces no estoy visibilizada ahí. Entonces tiene que ser Día de la Niña y Día del Niño, ¿no? Entonces creo que ellos ya están caminando un poquito más que nosotros, que esta generación de mujeres adultas, que a lo mejor, como decíamos, el diccionario ha evolucionado y hasta hace un par de años no se aceptaba presidenta. Todavía, apenas fue hace reciente. Entonces creo que ellas sí ya van un poquito más adelante. Pero con las nuevas generaciones, pero con las generaciones que ya están, por ejemplo, adelante de nosotras, es ahí donde también, ¿cómo podemos tocar sutilmente el decir, es que no se dice así, se dice así? ¿Cómo le podemos hacer? Yo creo que mucho es a partir de hacerlo fácil, porque también si hablamos de lenguaje incluyente, de por sí el tema como tal ya pareciera algo muy complejo. Entonces, si empezamos a manejarlo desde lo cotidiano, oye, en lugar de decir bienvenidas y bienvenidos, pues nada más decimos, les damos la bienvenida. Y ahí es lenguaje incluyente. Pues no es tan difícil. Es un ejemplo maravilloso. Eso es lenguaje incluyente. Oye, ¿o qué tal si en lugar de utilizar un sujeto explícito, utilizamos un sujeto tácito? Y entonces les puedo decir, el servicio que brindamos en las instituciones es para usted, es de calidad. Y entonces, bueno, me queda claro que me estoy dirigiendo a un público que lo está leyendo y que se identifica de manera inmediata con lo que lee, independientemente de su sexo o de su género. Sí. Entonces, no es tan complejo, ¿no? La palabra persona, ciudadanía, infancias, población, o sea, en realidad hay tantos términos que sí no son cercanos, y que sí existen, y que sí existen, que sí están en el diccionario. Y algo importante, el lenguaje incluyente le apuesta a la economía del lenguaje, porque esa es otra que yo me he encontrado. Es que es muy largo, es muy pesado. No quieren hacer los desdoblamientos. Exacto. Bueno, pues que de hecho el desdoblamiento es una de las tantas herramientas que existen, ¿eh? O sea, no es la única. El problema es que a veces esa es la única que conozco. Que el desdoblamiento, amigos, amigas, es cuando mencionamos los hombres y las mujeres, los niños las niñas y los niños. Ellas y ellos. O sea, esta parte de dividir femenino y masculino, ¿no? Pero ahí es donde estos desdoblamientos como que se utilizaba o se conocía que era la única forma, pero no, hay más. Exacto, digamos que ha sido como que la más popular, pero hay muchas más. Entonces, con que nos agarremos de las palabras genéricas, ya avanzamos un buen tramo en el tema del lenguaje incluyente y nos vamos a dar cuenta de que nuestros escritos se reducen significativamente si usamos abstractos. En lugar de decir las y los directores, bueno, pues a las direcciones, a las coordinaciones. Y entonces es mucho más simple. El profesorado, el equipo docente, en fin, y ya ahí es un lenguaje incluyente, ahí estás incluyendo a todos los géneros y todos los que vamos en este camino, ¿no? De ir conocimiento, de ir también hablando en este lenguaje incluyente. Dentro de las instituciones públicas también se hace así, sobre todo porque en el IBAI hemos estado conociendo el trabajo que están haciendo, pero por ejemplo con la infancia, ¿no? Van a decir niños y niñas, con la infancia, con la niñez, están trabajando, con la niñez, están trabajando en este sentido de hacer visibles también sus vocecitas, o sea, de que ellas también puedan estar trabajando. Bueno, participación ciudadana, ¿no? Estamos tratando. Es mucho más fácil y natural que a las generaciones adultas, ¿no? Tenemos mucho que aprenderles a las generaciones jóvenes. Ahí con la niñez también este trabajo va envuelto con lenguaje incluyente. Lo estamos trabajando más bien desde fomentar democracia, fomentar los valores de la honestidad. No nos hemos tanto como involucrado, ¿no? Dirigido a través de lecturas, que es lo que hacemos a través de dinámicas también de juegos lúdicos, es que estamos con ellos planteándoles el derecho de acceso a la información, el derecho de participación ciudadana, que ellos pueden preguntar, que ellos pueden votar, que ellos pueden elegir, decidir, de manera informada, por supuesto, y con ellos también el tema de la identidad, ¿no? Que su nombre, sus teléfono, el nombre de su mamá, el nombre de su papá, tiene un gran valor. Y ese valor hay que cuidarlo y hay que resguardarlo, no protegerlo. Estamos trabajando por ese lado con la niñez, no nos hemos enfocado con ellos
propiamente, ¿no?, a meter ya tema de perspectiva de género. Pero que bueno, como bien mencionabas, ¿no? Ahora ya las nuevas generaciones están envueltas en este lenguaje incluyente, ya van como por ende también en las escuelas, en algunos puntos, y que de repente maestros y maestras también están como renuentes al lenguaje incluyente y dices, ahí es donde nos topamos también con pared, ¿no? O sea, el hecho de... Si la niña está en este crecimiento del lenguaje, en este crecimiento de sociedad incluyente, de empatías y de ir conociendo y rompiendo estereotipos y demás, pues ahora el lenguaje tiene que ver mucho eso. ¿Qué pasa con el uso? Y que este es un clásico de los talleres y de las preguntas, el uso de la X, de la arroba y de la E, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Ok, bueno, en este proceso, en este caminar, vamos paso a pasito. Entonces, en un primer intento por buscar la inclusión, efectivamente se ha usado la X y la arroba. Sin embargo, es muy difícil mencionar el sonido de una consonante en medio de dos consonantes. Entonces, ¿cómo suena la X en un todos donde la segunda O la pones por X? Al final terminas leyéndolo como O. Entonces ya no se logra la inclusión, no funciona tanto. La arroba, pues es un signo, y como signo, pues tampoco se puede leer, no tiene un fonema como las letras. Exacto. Entonces, pues también, al momento que cada persona lo lee, caemos otra vez en la O. Entonces, es preferible utilizar la vocal adecuada. Ahora, la E ha causado mucho escozor, pero no es una guerra de vocales. Es una guerra de lo que hay detrás de esas vocales, porque esas vocales nos invitan a visibilizar lo que antes no queríamos ver. Claro. Parte de eso que no queríamos ver y que como sociedad muchas veces nos puede causar escozor ante lo desconocido, pues es justamente la visibilización de los grupos de la diversidad sexogenérica, que al final del día están ahí y siempre han estado. Siempre. Entonces, al principio, antes de ponerles una letra, una X, una arroba o una E, pues tengo que mirar personas y entender que esa vocal lo que busca en realidad es decir, aquí estoy con toda mi diversidad, no voy a transformarla para no incomodarte, quiero que la veas, quiero que la conozcas, pero también quiero que te humanices, te sensibilices respecto a las necesidades que en medio de mi diversidad requiero de ti. Totalmente. De ti institución, de ti sociedad, de ti población. Vaya, en el círculo donde encontramos. Entonces, cuando alguien nos dice, es que yo quiero que me digas el pronombre ella, no es que no está reconocido por la RAE, no importa que no está reconocido, es un acto de empatía y de respeto el que yo tengo con una persona que me está pidiendo ser nombrada de esa manera. Y sí es cierto, muchas veces nos hemos encontrado con personas de género no binario y es muy fácil la comunicación, hablar, tener nuestro lenguaje, decir, ¿cómo quieres que te diga? ¿Cómo te llamas? ¿No? Claro. ¿Cómo te gustaría que te presentara? ¿Cómo te gustaría ser mencionado o mencionade o mencionado o mencionada? Y la persona te podrá decir, dime ella o dime algún otro nombre o alguna otra presentación. Sí, porque luego también suponemos, Exacto. Vemos una persona trans y pensamos que quiere que, digamos, como mujer o como hombre. Y yo me topé en alguna comunidad o en un lugar y me dijo, no, yo soy él, Javier, aunque se identificaba como mujer físicamente, ¿no? Sí, pero sí. Pidió que se le llamara. Y es que al final, pues de eso se trata, ¿no? De nuestro lenguaje, de ir como desmenuzándolo y de hacer este círculo como de empatías y como de redes, en donde también nos tenemos que apoyar con nuestro lenguaje. O sea, debemos de trabajar en este asunto de, sí, estamos hablando que estamos ante un medio público, que estamos llegando a las audiencias, que estamos con las redes sociales, pero hay que tener mucho cuidado en ello y sobre todo no irse por la fácil, ¿no? Con estos famosos fakes que hay muchas veces y que el lenguaje se ha visto muy revolcado en este tema. Y la misma RAE tiene un observatorio de palabras. Sí. Entonces, todavía no es oficial, pero el grupo de hablantes ya lo usa. Entonces lo estamos observando y quizá en algún momento ese uso que hoy me puede parecer de lo más extraño, el día de mañana ya sea oficial. Entonces, ¿es el Fundeu? Bueno, la institución, lo que es la Fundación del Español Urgente, también lo que hace es vigilar todo el proceso histórico, social y cultural que está en torno a las palabras, porque no solamente se transforman a partir de su raíz etimológica o de sus orígenes, sino también a partir de
todas las connotaciones que hay en su entorno. De hecho, bueno, Entonces, se hay una sabía, ¿no? Por combinación ejemplo, que en la década de los 60, y traía aquí mi acordeoncito porque se me hizo muy interesante que en Suecia se ocupaba el gen como el elle, desde la década de los 60. Y actualmente aquí, vamos, hablemos de nuestro país, ¿no? De nuestro entorno. Contexto. De nuestro contexto era el elle, pero el gen ya se utilizaba desde hace décadas. Entonces no es algo nuevo, no es una moda, es una necesidad de la población o de los sectores de la población que hay. Sí, y además no todas las lenguas tienen reales academias, el español es una de ellas y por eso es que nos regimos por esa institución, pero no todas las lenguas tienen una real academia. Generalmente el lenguaje es el resultado del uso que le damos a las palabras, en el aquí y en el ahora, en el momento. Vaya, yo no me imagino a mi abuela diciéndome se te va a borrar el chip, ¿verdad? Pues ni le tocó esa palabra. No. Yo todavía me quedé estacionada en decirle a mis hijas, es que se te va a borrar el cassette. Eso ya ni existe, ¿verdad? Pero sí, bueno, sí, las palabras, por eso nos caracterizan tanto, porque con ellas mostramos el entorno que nos rodea. Sí, es cierto. ¿Cuántas palabras? Ahorita que estás mencionando eso, yo creo que en casa también nos vamos a hacer una lista de palabras de las que incluso no usábamos de hace 20 años para acá. O de 10 años para acá, no nos vayamos tan lejos, de 20 años para acá, pero ¿cuántas personas, ahorita que mencionabas la RAE, está regida más por hombres? Ese es otro asunto también, otro punto que social, se ha discutido. Claro. Y por lo tanto su visión es muy masculina. Totalmente. Y muy androcentrista. Vaya, tiene una lógica también todo esto, ¿no? Ya encontramos presencias de mujeres, pero por eso también hay que nombrar cuando una mujer está en un cargo, cuando una mujer está ejerciendo una profesión o un oficio que tradicionalmente lo enfocábamos en figuras distintas, ¿no? Y al revés. También cuando los hombres incursionan en actividades que tradicionalmente considerábamos femeninas. Entonces, quitar, desmitificar esta parte de los roles, los estereotipos, los colores, los juguetes, a todo lo estamos etiquetando, cuando la única etiqueta tendría que ser es para las personas. Para las personas. Punto. Para la humanidad en general. Para las instituciones públicas, por ejemplo, ¿ha costado el trabajo de llegar y de tener un lenguaje incluyente? Sí, creo que ha estado costando también desde las instituciones públicas. Sin embargo, creo que estamos avanzando. Creo que sí se ha hecho pues estos manuales, estas guías, ¿no? Que nos sirven como recomendaciones o qué pasos debemos seguir. Capacitaciones, talleres. Yo sé que la Administración Pública Estatal, en el caso del IBAI también un órgano garante local, también hemos trabajado fuertemente en este tema. Sensibilizar, sobre todo sensibilizar y como bien decía la ponente también en el sentido de que se conozca, ¿no? Porque el desconocimiento a lo mejor te puede llevar a hacer algo que no sabías, claro, que no está bien nombrado, o que se puede decir mejor, ¿no? O que se puede decir de una perspectiva más incluyente para todas las personas. Pero ahí vamos, va avanzando, ya hay estos pasos como de estas guías. Esta guía en el caso del Sistema Nacional de Transparencia se lanzó el año pasado. Hemos trabajado también en socializarla, ¿no? En que se sepa y que no se quede nada más ahí, porque si la dejamos ahí nada más como un instrumento interno, pues no ayuda tanto, ¿no? Entonces, y que no es la única guía, ¿no? La del lenguaje no sexista. Exacto, esta guía, te digo, se crea desde el sistema, desde los institutos de transparencia, ¿no? Para hacer como una pequeña aportación. Ahora ya también avanzamos en el tema del acceso a la información, o que todo lo que se publique a partir de los siguientes meses ya tenga que tener a fuerza, porque ese sí quedó ya por acuerdo del Sistema Nacional y estará vigente en todas las entidades federativas, que se tenga que incluir este lenguaje incluyente también en la información que estamos subiendo y cargando, ¿no? De manera periódica. Claro. Es información que se sube de manera trimestral, es información que tiene que estar accesible a cualquier persona y pues ya estará en agosto, entonces creo que también es un paso importante desde las instituciones públicas y en este caso desde las instituciones pues de transparencia y protección de datos personales. Claro, porque lo mencionábamos al inicio, también hablar de la vulnerabilidad que hay por ejemplo, para las personas adultas mayores, donde también tienen una guía para que tengan acceso a las tecnologías, ¿no? A las nuevas tecnologías. Y para las personas con discapacidad que también sepan, en esta parte de los derechos, ¿el lenguaje incluyente forma parte de nuestros derechos humanos? Totalmente.
Totalmente, desde que tú revisas la Constitución y te habla del derecho pro persona y de que uno de tus derechos es justamente que se te nombre, ahí ya va involucrado el lenguaje incluyente. Entonces, lo que bien decía la presidenta, es que en las instituciones no es una cuestión de voluntad. Desde que nos ponemos el traje del servicio público, pues te tienes que apegar a todo tu marco normativo. Exacto. Y hay un marco normativo internacional, nacional, estatal y municipal, dependiendo dónde estés laborando, que te va a decir cuál es el caminito que debes seguir. Y en cualquiera de las dependencias, no importa el cargo, no importa las actividades que se te hayan encomendado, la antigüedad, todas se rigen por lo mismo. El respeto y el cuidado a que las personas realmente vean cumplidos los derechos humanos en el servicio que las instituciones brindamos. Entonces, si eso que es tan elemental, que es tan básico, no lo conozco, pues entonces mi actuar como servidora pública va a dejar mucho que desear. Tengo que apegarme a la norma, pero aquí no se trata solamente el lo cumplo porque la norma lo dice. Lo cumplo porque realmente hubo un proceso de transformación, hubo un proceso de conocimiento, de acercamiento a la información, y entonces ya todo cobra sentido, y entonces entiendo por qué el marco normativo me dice que debo cumplir con los derechos humanos. Y dejar de pensar que es únicamente para las mujeres, porque hay que reiterarlo. Esto del lenguaje incluyente sí fue a raíz de visibilizarnos, de que sí somos conductoras, presidentas, instructoras, de que somos maestras, enfermeras, médicas, niñas, niñas, mujeres. Y en este sentido, incluso estábamos viendo que incluso la palabra pilota, ya existe, ¿no? La palabra piloto, pilota, y se tendrá que trabajar y dejar de hacer este tema como si fuera una guerra de los sexos o una guerra de las vocales, guerra de las vocales y guerra de que si el tema es contra los hombres. Eso no tiene nada que ver con el lenguaje incluyente. No, es un tema sin duda de respeto a los derechos humanos, lo mismo que el tema de feminismo. El feminismo es precisamente buscar el respeto a hombres y mujeres, ¿no? Hacia allá camina el feminismo, y así nace, ¿no? Que sin duda ha pasado por diferentes momentos históricos, ¿no? Que en algún momento se han tenido que alzar las mujeres para hacer o luchar por ganarse estos respetos, ganarse el derecho al voto, sin duda, pero se inició como un tema de respeto a hombres y mujeres. Ahora, el tema, por ejemplo, en cuestión de empezar a trabajar, como quizá quien nos está viendo en este momento dice, bueno, ¿y cómo le hago? ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuál es mi ABC para empezar a trabajar con mi lenguaje incluyente? Quiero hacerlo, pero no tengo ni idea. ¿Cómo sería una guía práctica en este momento para poder involucrar a las personas que quieran ya modificar su lenguaje? Ok, bueno, a nivel federal existe el Manual de Comunicación No Sexista, que es el que nos rige a todo el ámbito gubernamental. Y de ese instrumento, digamos que se desprenden las guías o los manuales que ya en las instituciones se van publicando. Bien. Entonces, ese manual es un muy buen referente para quien quiera iniciar, independientemente de dónde esté trabajando o del mecanismo en el que quiera utilizarlo. Pero bueno, si ya trabajas en una institución que tiene un documento interno mucho más específico a la labor que tú realizas, que realiza esa dependencia o ese organismo, pues qué mayor fortaleza que acercarme a ese instrumento que me va a dar de manera precisa la información que yo requiero. Entonces, en el caso del IBAI, si ya tienen un instrumento, claro, pues entiendo que puedo encontrar mucha información en el internet, pero pues mejor me acerco a la guía institucional que el mismo organismo ya me está ofreciendo para facilitarme la labor. No solamente en la redacción, esa es una, pero las imágenes también comunican al final del día. Entonces, sí, ¿qué estoy diciendo con una imagen? Sí. ¿Qué digo con un color? ¿Qué digo con una postura institucional? Porque al final, cuando yo redacto, claro, algo en lo formal, no es Alejandra quien redacta, es la institución en la que, claro, trabajo. Entonces, debo apegarme también a lo que la misma institución me brinda como instrumento. Y creo que hay dos sectores también muy importantes que deben a lo mejor acercarse a estos guías, a estos instrumentos que ya hay, la verdad es que muchos en internet, maestras y maestros, y alumnos también, ¿no? Estudiantes que estén
cursando bachillerato, universidad, creo que es bien importante desde ahí no esperarse a estar ya trabajando en un sector público, ¿no? Que como sociedad vayamos incorporando este lenguaje incluyente. Y es que sí, prácticamente se está remando contra la corriente. Nos podemos meter a la red social que quieran o al canal de cualquier plataforma donde puedan dar videos y demás, y te vas a encontrar con quienes están en contra y con quienes están a favor del lenguaje incluyente. Y sí, es ahí donde también nuestra conciencia y nuestro desarrollo personal y nuestro entorno en el que estamos, llámese escuelas, medios de comunicación, etcétera, podemos tener esta decisión de ver, bueno, no quiero este tema, pero sí quiero incluso de estas guías que se pueden descargar, lo cual me parece maravilloso. Yo ya tengo mi guía del IBAI, tengo mi guía de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, hay muchas guías que se pueden utilizar porque además traen ejemplos muy buenos, ejemplos muy prácticos que se pueden utilizar en casa, que se pueden utilizar en muchos temas. Incluso, por ejemplo, para las audiencias o para quienes nos ven o para quienes también leen, existe alguna situación regulada en el tema de no me están visibilizando. ¿Puede haber quejas por no utilizar bien el lenguaje incluyente? Pues de entrada está la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Entonces habría que poner una queja ante esa institución para visibilizarlo, sobre todo en documentos formales, en documentos institucionales, en donde el no utilizar un lenguaje incluyente sí pueda tener una repercusión mayor. Entonces, esa podría ser otra. Ahora, hay instancias que ya empiezan a trabajar también el tema de las auditorías con perspectiva de género. Sí. Entonces, una de las observaciones, sin duda, va encaminada al lenguaje incluyente. Entonces, ¿para qué caer en observaciones cuando lo puedo evitar con una situación preventiva, ¿no? de conocimiento y de acercamiento al tema? Pero sí existen mecanismos para decir, quiero que mis derechos se cumplan desde lo básico, que es que me nombren como yo quiero ser nombrada, sí, o nombrado o nombrade, que se cumpla el que no me estereotipen, el que no me encasillen en ciertos roles ante tal actividad o ante tal imagen que puede resultar ofensiva para mí como persona. Sí, todas las instituciones ya tenemos que tener también un buzón de quejas y un buzón de sugerencias, y están también comités ciudadanos que están revisando esta situación, y los órganos internos de control. También se puede llegar a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero a lo mejor de manera interna pongo la queja o pongo la sugerencia o hago mi queja al órgano interno de control de la institución que veo que me está no incluyendo. Sí, vulnerando, ¿no? De alguna manera. O también las unidades de género hacen este proceso de acompañamiento. Sí, y que la mayoría ya de las instituciones, escuelas, ya tienen unidades de género, ¿no? Ya, universidades, que también es muy importante la de la Universidad Veracruzana, que tiene un sí, por supuesto. Sí, claro. Y además en la Universidad Veracruzana incluso también tienen una app, tienen una aplicación con ejemplos de lenguaje incluyente y no sexista, que está muy bien también para el alumnado, sí, ¿no? Para quienes quieran participar también y conocerlo. Hablando, por ejemplo, también en cuestión de la Defensoría de las Audiencias, la audiencia que nos ve, que nos escucha, que nos lee, también tiene ese poder de decir, aquí no me están visibilizando, aquí me siento vulnerada o vulnerade, y entonces sí se puede trabajar. Para ir cerrando, Presidenta, ¿qué podemos hacer ahora con el lenguaje incluyente no sexista desde tu plataforma, desde tu trinchera, vamos a llamarle así, para la gente que nos está ahora viendo? Pues yo diría que esforzarnos, ¿no? Y en general, como servidores públicos, para cumplir este marco normativo e ir un poquito más allá y que sea un tema ya interno, ¿no? Apropiarnos de este lenguaje. Finalmente, pues también recomendarles las guías que tenemos, ya lo comentaba yo hace ratito, están accesibles, están para todo el público, se trabajaron desde los institutos locales de transparencia, www.ibai.org.mx, ahí está esta guía del lenguaje no sexista, también guía para el acceso a la información a personas con discapacidad, sí, y también una guía para el acceso a la información a los adultos mayores. Con lenguaje incluyente. Con lenguaje incluyente. Muy bien. Y de este lado, Alejandra, finalmente los tips que nos has dado en esta cuestión del lenguaje incluyente, y digo tips porque son rápidos, es cuestión de irnos practicando y acostumbrando, ¿cierto? ¿Qué podemos mencionar finalmente? La capacitación, que evidentemente es la base para lograr un cambio real
tanto a nivel personal como a nivel institucional. Entonces, mantener apertura al conocimiento y a entender que lo que hoy es vigente, el día de mañana se puede transformar. Y si se transforma, pues no tener ese dedo acusador de es que están desvirtuando las palabras. No, sí, simplemente se están adaptando a la realidad que las personas viven en el aquí y en el ahora. Sí, totalmente. Nuevas generaciones están también en este mood del lenguaje, los grupos, la comunidad, en fin, estamos en esta cadena, hombres, mujeres y todas las personas para poderlo hacer. Finalmente, quisiera mencionarles una de las notas que tiene la Fundae, que es la Fundación del Español Urgente, apoyada por la RAE, porque sí está como en esta liga de apoyo de la RAE. Sí, y dice: sí, lo que se quiere es dar una imagen más representativa de la realidad y sobre todo hacer la realidad más inclusiva. El lenguaje es una de las herramientas más eficaces. Darle nombre a lo que queremos que exista, a lo que queremos identificar, fomentar y cuidar. Nombrar es siempre uno de los primeros pasos y lo es precisamente porque posibilita el reconocimiento que está en la base misma de la existencia. Y yo creo que en esta parte del lenguaje es lo que podemos ir mencionando, ¿no? Claro. Mencionando. Y pues el día de hoy, así es como cerramos Sororidades, fue muy rápido hablando con lenguaje incluyente, tratamos de hacerlo con mucho lenguaje incluyente para que también en esta práctica diaria, todos los días hablamos. ¿Cuántas palabras decimos? ¿Cuántas palabras realmente conocemos? ¿O cuántas nos vamos aprendiendo o comprendiendo todos los días? ¿Cuántas podrían ser diarias? Se recomiendan 5 palabras diarias, ¿no? Lo ideal, claro. Y más allá del conocimiento cognitivo, de este proceso cognitivo, es el qué interpretación les doy, qué intención comunicativa. Eso. Y que siempre esa intención sea respetuosa, sea amable, sea empática con quien tienes enfrente. Y con la empatía nos vamos y agradeciendo también infinitamente a Analdy Patricia Rodríguez Lagunes, mencionada presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el IVAI. Gracias, muchas gracias. Y también a Angélica Alejandra García Romero, instructora del Servicio Público de Carrera. Gracias por todo tu esfuerzo, dedicación y ambas por su experiencia también y participar aquí. Nos vemos en la próxima, aquí en Sororidades. En esta 4ª temporada aún tenemos mucho más. Hasta pronto.